Bueno, vamos a continuar con nuestro curso. Ya vimos, como recordarán ustedes en el video pasado, lo que tenía que ver con los antecedentes y el contexto en el que se creó este movimiento de los estudios críticos legales o de los Critical Legal Studies. Y ahora vamos a ver uno de los bastiones que para los CLS o los Critical Legal Studies son de mayor relevancia, que es precisamente el acercamiento crítico a la educación jurídica, ¿no? Los principales exponentes de este movimiento, y estoy pensando principalmente en David y en Duncan Kennedy, les interesó mucho, les sigue interesando bastante cómo se forman los cuadros de abogadas y de abogados en los Estados Unidos de América, ¿no? Y hacen un análisis que se manifiesta en un libro muy bueno que se llama La enseñanza del derecho, por lo que escribe Duncan Kennedy, en el que van como rescatando algunos elementos propios de las escuelas o de las facultades de derecho y que luego cuando uno los analiza, no son muy ajenos, o por no decir, no son para nada ajenos a la formación jurídica que tenemos, por ejemplo, en facultades en América Latina. Entonces, una de las primeras cuestiones que establece este acercamiento crítico a la educación jurídica es precisamente que la educación jurídica se encubre en un manto pedagógico para fortalecer una forma específica de acción política, ¿no? Regreso una vez más a establecer esto, no está mal, o sea, no, la escuela crítica no establece como un problema el que haya una relación entre derecho y política, o en este caso entre educación jurídica y política, sino lo que no ven con buenos ojos es que esta situación no sea de manera evidente, no se haga de manera transparente, sino que se escondan objetivos políticos en la educación. Toda la educación es una forma de acción política, ¿vale? Por lo tanto, debe de manifestarse, debe de hacerse evidente qué acción política estás queriendo construir con tu educación jurídica, ¿no? Y uno de los elementos que ve Duncan Kennedy es que la educación jurídica tradicional tiene como principal componente de la acción política la jerarquía, ¿no? Y entonces él dice, la acción política no debe de ir dirigida a fortalecer las jerarquías, sino a fortalecer espacios de protección de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿vale? Y entonces dice, lo primero que tendríamos que hacer entonces es, y saca un término muy interesante que se llama politizar el aula. Hay que politizar el aula. ¿Y qué implica politizar el aula? Pues implica al menos dos cuestiones. Por un lado implica hacer una educación de corte vivencial, es decir, todos los alumnos y todos los alumnos viven o tienen experiencias políticas en su entorno, han tenido experiencias políticas desde niños, ¿no? Desde niñas, han tenido experiencias en el ejercicio del poder, ¿no? Tienen alguna especie de vivencia que debe de ser reproducida dentro del aula. Entonces, no podemos eh, excluir del trabajo jurídico, que es finalmente un trabajo político, dice Duncan Kennedy, no podemos excluir la posición y las experiencias políticas de las y los estudiantes, ¿vale? Recuerden ustedes, por ejemplo, este ejercicio que hicimos, que es precisamente un ejercicio de politización del aula, en un seminario que tuvimos, me parece que fue el año pasado, en el que hicimos este ejercicio de sacar un roleplay, ¿no? En el que unos iban a jugar un rol de ser un empresario de Monterrey, otros si eran una mujer indígena, ¿se acuerdan de este roleplay que hicimos? Y en el que fuimos dando pasos hacia adelante a partir de ciertas circunstancias y vimos cómo la línea de la desigualdad se manifestó, ¿no? ¿Cómo sabían, ¿no? O sea, ¿cómo sabíamos todos que si yo establezco que está garantizado el derecho al agua, iba a avanzar la persona frente a este derecho, iba a avanzar la persona, por ejemplo, que es empresario, y que no iba a avanzar la persona que, por ejemplo, vive en la sierra de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Un indígena, perdón, eh, tarahumara, ¿no? ¿Cómo sabemos quién va a avanzar y quién no? Porque tenemos experiencias políticas. Una experiencia política no es forzosamente una experiencia en términos de ser parte de un poder, del poder legislativo, de estar haciendo leyes. Una experiencia política tiene que ver con la posibilidad que tenemos de ejercer poder o de participar en el ejercicio de mi entorno. Y entonces sabemos perfectamente que
un niño o una niña no participa generalmente en el ejercicio de su entorno escolar, pero sí participan maestros y padres de familia. Ahí hay un ejercicio de poder, un ejercicio político, ¿vale? Entonces, por un lado, eso es politizar el aula, traer experiencias políticas a nuestra educación. Y en segundo lugar, revisar, ¿no?, de manera crítica qué tan incluyente es el aula. Y cuando me refiero de incluyente, no me refiero únicamente a si tenemos espacios para que las personas con con alguna discapacidad puedan ingresar a nuestra aula, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen discapacidad visual o discapacidad de movilidad, etcétera, etcétera, sino si las diversas condiciones sociales que se viven en mi entorno están representadas en mi aula, ¿no? Personas con discapacidad, ¿no? Diversidad de género, diversidad en temas de distribución de riqueza, diversidad cultural, ¿no? Si tengo personas que tienen diferentes credos, diferentes nacionalidades, o sea, es decir, que mi aula sea una representación de lo que pasa afuera de la diversidad que hay afuera del aula, ¿vale? La realidad es que en las facultades de Derecho de los Estados Unidos, ¿no? Y esto pasa también mucho en México, ¿no? Tanto en diversos niveles de estudio, la educación se va haciendo cada vez más exclusiva y entonces se van haciendo grupos más homogéneos en lugar de grupos más diversos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver precisamente con cómo se politiza el aula y cómo el movimiento de los Critical Legal Studies está entendiendo o está viendo a la educación jurídica como una forma de acción política, ¿no? Bueno, entonces, dentro de este tema, ¿no?, de la educación jurídica como forma de acción política, vamos a ver tres grandes subtemas, ¿no? El derecho como totalidad social, ¿no? La jerarquía y la política en la educación jurídica y finalmente algunos elementos básicos del proyecto educativo de los Critical Legal Studies. Cuando hablamos del derecho como totalidad social, lo primero que tenemos que poner en la mesa es tres elementos que los Critical Legal Studies han dirigido, ¿no?, o han establecido como elementos coyunturales a criticar la educación jurídica universitaria, ¿no? Duncan Kennedy asemeja mucho, no tanto el contenido de la formación, sino la metodología de la formación, ¿no?, que existe en muchas facultades de derecho con la que existe, por ejemplo, en cuerpos de corte militar. En la educación militar, generalmente, la educación es exageradamente jerárquica. Esa jerarquía te la hacen sentir desde el momento en que llegas a la escuela o al colegio militar, ¿no? Te ponen incluso, se verbaliza, tienes un grado específico, ¿no? Tu grado es este, y en la medida en la que vayas avanzando, tu grado podrá ir superándose. Esto pasa, dice, de cierta manera, solo que no de forma evidente, pasa en las escuelas de derecho, ¿no? Pero lo más importante no es solamente que exista esta jerarquía, sino que además se genera una idea de no cuestionar al profesor. No puedes establecer un cuestionamiento. En las escuelas militares, tú no puedes cuestionar a la persona que te está instruyendo. Podrás preguntar, podrás decir no entiendo, pero difícilmente vas a encontrar, y esto lo digo en experiencia propia dándole clases a militares, ¿no? Difícilmente vas a encontrar un militar que te cuestione lo que estás diciendo, que va a poner en duda las afirmaciones o negaciones que haces en el aula. Esto pasa mucho en la formación jurídica. No hay propiamente un cuestionamiento, dice Duncan Kennedy. No hay el espacio para el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque ha habido una práctica educativa que se ha asentado precisamente en este modelo jerárquico y vertical, en el que los alumnos que acaban de ingresar realmente no tienen nada que ofrecer, sino todo por absorber, ¿no? Y entonces todo lo que yo te diga lo tienes que tomar como una verdad absoluta y por lo tanto no se debe de cuestionar, ¿no? En una formación así no tendrían o no existen profesores que estén permanentemente intentando promover el diálogo en el aula o que estén intentando promover la participación activa de la estudiante, de el estudiante, desde esta perspectiva política, es decir, desde esta perspectiva vivencial. Lo que se tiene más bien son grandes monólogos, ¿no?, en la que el alumno o la alumna tiene que tener la capacidad para retener esa información o para resumir esa información y luego reproducirla exactamente en los mismos términos en una evaluación básica, ¿vale? La educación crítica tiende más bien a generar conciencia ya que se genere un diálogo cuestionante, ¿no? Entonces,
en primer lugar tenemos esas prácticas que se llevan en la formación jurídica y que tienen evidentemente un carácter ideológico, ¿no? Que tienen un carácter político, como ya hemos hablado, ¿no? Y finalmente a la crítica legal esto le interesa mucho saber si puede o no ofrecer una alternativa en la que la enseñanza del derecho sea crítica, ¿no? Para poder conseguir esto, ¿no? Vamos a leer ahorita un pequeño fragmento de Robert Gordon, uno de los también principales exponentes del movimiento Crítica Legal Studies, en el que él lo que establece es, tenemos que estudiar para que la enseñanza, perdón, o para que el estudio del derecho sea crítico, tenemos que estudiar el derecho como totalidad social. Y fíjense ustedes en este pequeño fragmento que tomo yo de un libro de Robert Gordon, fíjense lo que dice, me permito leerlo. Creer que el derecho es realmente un sistema de normas es creer en un mito, ¿vale? Y aquí ya de entrada vemos una posición crítica, ¿vale? Está poniendo en dudas una afirmación clásica de la teoría del derecho. El derecho es un sistema de normas, ¿vale? Dice, no, a ver, creer eso es precisamente, ¿no? Darle un sentido aparente al derecho, porque el derecho no es en términos reales, realismo jurídico, ¿no? En el hecho, ¿no? Lo que dicen ellos, in fact, ¿no? El derecho no es un sistema de normas. Si tú crees esto, estás creyendo en un mito. El derecho es un cúmulo de prácticas sociales, es una lucha entre múltiples grupos e intérpretes para dar sentido a un lenguaje ambiguo y abierto, ¿no? Es decir, hay un discurso jurídico que se va construyendo a partir de interacciones sociales, ¿vale? Pero no deriva forzosamente en un sistema de normas. Es decir, evidentemente hay normas, pero el derecho es mucho más que el sistema de normas, ¿vale? En principio, el derecho son prácticas sociales, luchas sociales, ya si hay luchas sociales, entonces lo que tenemos evidentemente son luchas políticas, ¿no? Luchas entre múltiples grupos e intérpretes para dar sentido a un lenguaje ambiguo y abierto, a procedimientos manipulables, ¿no? Lo cual nos da esta característica que trae Hegel, ¿no? No hay nada que esté fijo, sino todo puede ser cambiante, todo puede ir transformándose, ¿no? A organizaciones burocráticas, si el derecho también es una forma de organizar el poder y de ejercer el poder, ¿no? Organizaciones burocráticas complejas y a procesos de tomas de decisiones discrecionales, ¿no? Que para que sirvan a sus propios fines. El derecho, entonces, según esto que dice Gordon, el derecho también es un cúmulo de prácticas instrumentalizadas que tienen como objetivo alejar de la toma de decisiones, ¿no? A estos grupos excluidos que ya no van a tener la capacidad de determinar estas normas, que ya no van a tener la capacidad de plantear las reglas del juego. Y esto yo lo escondo en un modelo que conozco que se denomina representatividad, ¿no? Legislativa, ¿no? Y ya lo habíamos visto en clase. Yo, una persona, represento a 150,000 o a 300,000 o a 500,000 personas. Es imposible que yo represente de manera evidente todas las necesidades, ¿no? Que tienen estos cientos de miles de personas. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Realmente lo que yo represento es una visión política específica, ¿no? Y luego entra Gordon a analizar las normas, ¿no? O sea, no es un sistema de normas, más bien es mucho más. Las normas, como mucho, brindan puntos de referencia comunes. Son reglas comunes, pero que son manipulables. Reglas comunes a los actores del juego. ¿Y quiénes son los actores del juego? Porque ahí en este escenario social habrá personas que sí están en el campo del juego, habrá personas que están en la banca y habrá personas que simplemente son espectadoras, que están viendo el juego, y habrá personas que ni siquiera están dentro del estadio viendo el juego, ¿vale? Las reglas, ¿no? Son puntos de referencia a los actores del juego, a los que tienen la capacidad, la posibilidad de participar en el juego. Por eso cuando hablamos de derechos políticos, lo más relevante no es, nos han vendido mucho que lo más relevante es el tema del voto, cuando lo más relevante es la posibilidad de participar, ¿vale? Hay muchas formas de participar. Las normas son puntos de partida para argumentar, para maniobrar, para interpretar, para juzgar. La aplicación de la norma en la práctica, sin embargo, consigue una cierta estabilidad, pero siempre esa estabilidad va a ser a corto plazo, ¿vale? Lo que decíamos, el derecho no es algo acabado, el derecho es algo que se va siempre transformando, que se va adecuando a la situación y que además se puede
manipular para, o bien para fortalecer un sistema, o bien para transformar ese sistema. Y ahí tenemos el jurista no crítico versus el jurista crítico, ¿vale? Consigue una cierta estabilidad a corto plazo en la mayoría de los campos del derecho, de tal manera que los abogados a menudo pueden predecir resultados para sus clientes, ¿ok? Pero esto, por ejemplo, pues nos pone inmediatamente en un escenario distinto al que trabaja temas de derechos humanos. No porque no trabajemos con clientes, sino porque vemos el trabajo más desde la violación a los derechos humanos y por lo tanto en lugar de clientes vemos víctimas. Pero una estabilidad en el derecho es el resultado de treguas temporales, treguas políticas. Ahorita, por ejemplo, estamos evidenciando, es como muy claro, que la tregua política que existía en otros momentos y que servía a ciertos fines, ya no nos es funcional porque hay un nuevo actor político en el juego. Y por lo tanto, tenemos que generar nuevas tensiones sociales, nuevas tensiones políticas, hasta que lleguemos a una nueva tregua temporal. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, muy evidente con la relación que hay entre el Ejecutivo y algunos organismos autónomos, ¿no? ¿Por qué antes este ejecutivo no se metía con los organismos autónomos? No es tanto porque estuviera así plasmado en la Constitución, es porque había una tregua temporal, ¿no? Porque los actores políticos en el juego habían llegado a un entendimiento. Cuando llega un nuevo actor, este nuevo actor quiere establecer nuevas reglas, ¿no? Y esto no es solamente algo que es único o exclusivo de Morena, no. Esto sucede con todos los nuevos actores políticos. Cada vez que llega un nuevo actor político, se rompe la tregua y entonces se requiere generar nuevos pactos sociales entre los nuevos actores que ahora son grupos de poder, ¿no? Y entonces el derecho es también esto, ¿no? Es este pacto social entre grupos de poder que tiene como fin cristalizar propósitos particulares. El derecho es una herramienta instrumentalizada. Esa es la realidad, esa es la totalidad social del derecho. El derecho es todo eso. Pensar una vez más, como dije al principio, que el derecho es simplemente un sistema de normas, es creer un mito. Y si yo lo que hago en el aula es simplemente enseñarles el sistema normativo, les estoy enseñando prácticamente una pizca muy pequeña, una porción muy pequeña de todo lo que es el derecho. Sin embargo, si hacemos un acercamiento al derecho desde esta perspectiva del derecho como totalidad social, entonces empiezan a darse cuenta ustedes de la gran pintura, ¿no? La totalidad de la pintura que es el derecho. Tomando en cuenta tomando esto en consideración, Duncan Kennedy afirma lo siguiente, y ya con eso termino este primer video. El contenido y la enseñanza del derecho debe tener como propósito ofrecer una visión de lo que acontece realmente en el mundo jurídico, ¿no? Regresamos a estos puntos, ¿no? Quitar lo aparente e irnos a lo sustancial, ¿no? No nos interesa en los estudios críticos del derecho lo que aparenta la norma, sino la esencia de la norma. Pero fíjense qué interesante dice aquí al principio. No solamente tenemos que transformar el contenido educativo, sino la forma en la que se enseña el derecho. Esto incide directamente en el colectivo de docentes. Las y los docentes tenemos que transformar la enseñanza del derecho, traer nuevos elementos a el escenario, elementos que quizá no se han traído, ¿no? E ir tratando, ¿no? E ir intentando de una manera creativa que se vaya viendo el derecho desde otra perspectiva, ¿no? Creo que de ahí surge, ¿no? Un poco esta idea de establecer ciertos seminarios artísticos en su preparación, ¿no? Esto debe realizarse, dice Duncan Kennedy, a efecto de describir y descubrir los intereses y luchas que subyacen en el derecho, lo que supone trascender la simple memorización de normas y doctrinas. No porque esté mal aprenderte normas o porque esté mal aprenderse doctrinas. Esto sí, lo que quiere decir aquí Duncan Kennedy es que esto es solamente una parte de la formación. Está bien que te aprendas las normas, está bien que te aprendas la doctrina, pero lo más importante es que entiendas que este conjunto de normas y teorías están dentro de un contexto mucho más amplio de intereses y luchas políticas, ¿no? Por lo tanto, la educación jurídica debe analizar la relación entre constructos sociales y conceptos jurídicos, ¿vale? Es decir, el constructo social ha determinado ciertos conceptos jurídicos. Describir los intereses de poder que subyacen en el derecho, ¿no? Una vez más, la relación derecho-política, y descubrir cómo el discurso jurídico sirve para pacificar a los excluidos, es decir, a aquellos que no participan en la formación, en la determinación de las reglas. Entonces tengo todo un modelo de derecho que va precisamente, que se ha instrumentalizado de esa manera. Tengo formas
para instrumentalizar esto, ¿no? ¿De qué otra forma podríamos ver, por ejemplo, una política clientelar como el dar dinero en efectivo a grupos vulnerables para conseguir el voto? Y esto finalmente es una interacción social que luego podemos calificar de si es moral o inmoral, de si es justa o es injusta, pero más allá de eso, ese tipo de políticas lo que tiene el objetivo de instrumentalizar las y las personas a las personas excluidas, y esto lo pongo en una norma que me permite establecer que esta es una nueva regla del juego, ¿no? Que esto va a generar un modelo clientelar político, sí, lo sabemos, eso ya lo sabemos, pero lo necesitamos poner en las reglas del juego y dotar de ciertas apariencias a toda esta política, ¿no? Y no me meto a la esencia de la misma, o no me interesa meterme. El objetivo final es que el futuro operador jurídico actúe con un mayor compromiso frente a la sociedad. Ese es, al final, dice Duncan Kennedy, el objetivo de que el estudiante, la estudiante, tome en consideración todos estos elementos que tiene a la mano, ¿no? Si no solamente me aprendo normas, no solamente me aprendo doctrinas, sino que entiendo el contexto social, político, económico en el que esto se está construyendo. ¿Para qué? Para que cuando yo sea operadora jurídica, para que cuando yo sea operador jurídico, actúe con un mayor compromiso frente a la sociedad. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo precisamente cómo se construyen las reglas del juego, cómo se ejecutan las reglas del juego y también cómo se pueden manipular. ¿Vale? Bueno, con eso terminamos este primer video. Vamos a seguir en el siguiente video.